abrazo, bye. Interesantísimo, ¿no? Vamos ahora sí a dar paso a nuestra querida Lina Duarte y Oriol Mayó. Una disculpa a los dos, por favor, por la paciencia que nos tuvieron. Muchas gracias y bienvenidos a los dos. Buenas noches, saludos ahí a Oriol, Jaime, gracias por nuevamente conducir este espacio. Yo siempre feliz de estar aquí en Sin Censura. Un abrazo, Oriol, Jaime, muy buenas noches. Bueno, yo sé que nuestra querida amiga Alina se tiene que ir a más tarde a las 9:45, así es que démosle velocidad a esto. Si me permites, Oriol, voy a empezar con Alina precisamente por esto. A ver, Alina, va a ser un evento histórico. Pocas veces, yo no recuerdo realmente que, por lo menos en los tiempos recientes, que un presidente haya participado en una marcha multitudinaria en defensa de un proyecto de transformación. Yo creo, tengo la impresión que desde la oposición no lo veían venir esto, pero parafraseando al presidente es que dice, bueno, es que ya me estoy hamburguesando, así es que vamos a salir. ¿Qué te parece esta decisión, esta estrategia del presidente, querida Lina? Bueno, yo soy la más feliz de haber escuchado esta decisión del presidente López Obrador, porque si en algo he sido insistente, ha sido justamente en lo que no ha hecho la izquierda en América Latina y ha permitido que la derecha se apropie tanto de las calles, de las narrativas, pero también de los procesos, ¿no? Entonces, lo que vimos el día domingo no solamente fue una muestra del acarreo o no que puede tener la derecha, sino realmente un avance, una pequeña articulación, ¿no? Porque sabemos que pueden hacer más, no hay que subestimar, una articulación de estas fuerzas reaccionarias de derecha, política, ideológicamente hablando. Ya no son 20, 30 personas que ponían carpas en el Zócalo totalmente vacías, ahora tienen la capacidad de movilizar a decenas de miles de personas a lo largo del país. Más allá de lo que haya de fondo, los métodos y demás, lo cierto es que trataban de dar ese mensaje de que ellos también podían, además no necesitaban unas grandes consignas, pretextos, simplemente yo defiendo al INE, porque yo lo decía aquí, el INE ha logrado articular esos sectores clasistas, racistas, ¿no? Llenos de privilegio, que nuevamente están ahí aferrados a esas cosas del llamado viejo régimen, que no terminan de morir, pero también lo nuevo no termina de nacer. Es esa reforma política la que no termina de parir, la que no tenemos, todavía no terminamos de discutir. Han logrado articularse y yo creo que ante eso es nuevamente demostrar de qué está hecha la transformación. Y yo tenía mucho miedo desde hace muchos meses que se abandonaran las calles, que dejáramos, ¿no? de movilizarnos, dejáramos de demostrar esa organización, pero no solo salir a las calles porque sí. Ahora toca seguir fortaleciendo y debatiendo el proyecto, porque todavía hay cosas de la reforma política que yo no estoy tan segura que sean viables, ¿no? Esto de las listas, de los partidos, los plurinominales. Estoy totalmente convencida de que tenemos que hacer algo con el INE. Sin embargo, creo que esto nos ayuda nuevamente a sacudirnos el polvo, a tomar las calles, a retomar el debate y también después de una pandemia, después de años de desarticulación del neoliberalismo, toca reconocernos como compañeros y como compañeras. Entonces, este anuncio que hace en la mañana el presidente López Obrador a mí me parece fenomenal. Es verdad que no estamos acostumbrados a ver a los presidentes tomar las calles, marchar con la gente. Sin embargo, eso ha sido un factor decisivo o no de la implementación de golpes blandos, de desarticular, de incluso, ¿no? El golpe, por ejemplo, en Bolivia en contra de Evo Morales se dio justamente porque la gente comenzó a tomar las calles, empezó a hacer bloqueos y tardó mucho en reaccionar tanto Evo Morales como su militancia, sus simpatizantes, y eso llegó a un punto de no retorno en donde el golpe de Estado procedió en octubre, justamente, bueno, en noviembre fue el golpe hace unos días, se conmemoró ya este tercer aniversario del golpe de Estado en Bolivia. Entonces creo que esto nos hace un llamado total, ¿no? Un llamado a sacudirnos las telarañas, a tomar las calles, pero también yo lo ligaría directamente, Jaime Oriol, con esta convención
ultrafascista, no ultraderecha, los próximos 18 y 19 de noviembre aquí en la Ciudad de México. Es decir, no solo movilizan en las calles, sino que además piden un refuerzo político, ideológico a las ultraderechas que sí lograron esos golpes de Estado, que sí lograron desarticulaciones o acrecentar y formalizar las fuerzas sociales reaccionarias en América Latina. Estoy hablando de personajes como Fernando Camacho, que fue uno de los golpistas en Bolivia, que va a venir este viernes y sábado, va a venir Steve Bannon, una de las mentes maquiavélicas detrás de Donald Trump y detrás también de la campaña de Jair Bolsonaro, va a venir el hijo de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, va a estar aquí también, va a estar María Corina Machado, que es una de las principales opositoras venezolanas, golpistas, también se va a dar cita, van a estar incluso también, eso lo hablaba hace rato con un compañero, ellos han identificado ya a la ultraderecha y los han invitado a ser ponentes. Hay nombres que ni siquiera nos suenan, ¿no? Que he estado revisando y están articulando un movimiento republicano en México con tintes neonazis. Entonces, ahí hay que tener también cuidado, hay que estar al pendiente de los discursos, narrativas y acciones que están llevando a cabo. Y obviamente este encuentro hasta ahora está planeado que lo cierre el mismísimo Donald Trump, ¿no? Que acaba de anunciar también que sí va a competir por la presidencia de Estados Unidos nuevamente. Y qué mejor plataforma que una plataforma internacional en la Ciudad de México de la ultraderecha continental e incluso mundial. Viene gente también de Polonia, de España, etcétera, para seguir consolidando esa candidatura. Entonces, vamos hilando esto que está haciendo la derecha, se moviliza, llama refuerzos internacionales, se busca consolidar también como una fuerza social, así que hay que ir pensando seriamente cómo a través de medios de comunicación, organización social, la seguimos desarticulando. Querido Oriol, a tenor de lo que acaba de decir Alina siempre es una gran provocadora intelectual. Tal pareciera que en una de las cosas que han quedado en evidencia tras la marcha de los conservadores es que todavía hay muchísima desinformación. Es un primer elemento que quisiera que comentaras, querido Oriol. Pero hay un segundo elemento que hace, para hacer alusión a lo que acaba de decir Alina, este encuentro de la ultraderecha. Pareciera que la ultraderecha y los fascistas tienen mayor capacidad de organización que la izquierda. ¿Qué te parece a ti? Información, sin duda. Pero, a ver, creo que todos tenemos, aparte de la famosa tía panista, algún pariente, algún conocido, que mucho antes de esta marcha, pues yo llegué a México en 2005 y en 2006 ya estaban diciendo lo mismo, ya querían matar a Obrador, ya andaban. Desinformación, sí, pero en una postura de una ideología, de un sentimiento de pertenencia, digamos, a un poder que no hay que dejar nunca a los nacos, a los de afuera, a los de Sí, abajo. sí, sí. Eso es fundamental. O sea, desinformación hasta el punto justo. No hay que perder tanto tiempo. Esa gente no es convencible. El gran problema de la marcha del domingo y la gran solución, de hecho, creo que el presidente sí lee los tweets de Alina Duarte. Lo creo que o le leen, como sea, pero parece, tanto insistió Alina en salir a las calles que patapam, cuando hacía falta en ese momento clave. ¿Por qué? Porque recordemos, por ejemplo, en el contexto de la reforma eléctrica en febrero, fue todo demasiado parlamentario. Sí. Todo demasiado, comisiones, sí, información, pero realmente la gente que lo sentía en las calles, recuperar la industria eléctrica, lo que realmente fue nuestro, ahí estaba el sentimiento, pero no se aglutinó, no rodeamos la Cámara de Diputados, no rodeamos el Senado, como se hizo cuando en el peor momento de la reforma energética del 2013. No se hizo ese esfuerzo de tomar las calles para decirles, oigan, eso va porque es para México, es para que realmente recuperemos lo más fundamental de la energía eléctrica, del petróleo, de la industria que realmente fue de este país. No se hizo y en parte eso también, en cierta manera, desde entonces vivimos en la etapa, yo diría, más siniestra, a la vez que más narcisista de la batalla de las corcholatas. O sea, hubo un tiempo que realmente nos perdimos en algo feo, porque ahí sí yo creo que, empezó demasiado pronto, ahí sí creo que eso de romper la costumbre, que empiecen a pelear, pero no en 2021. Y entonces eso se calentó de una forma muy fea. Las peleas tuiteras entre gente de Morena llegaron a extremos realmente aberrantes y vergonzosos. O sea, alguien debe decir, basta ya, alguien aquí no está viendo lo que está pasando. Pero mientras nos perdíamos en la convicción que como todo está ganado, vamos a matarnos al viejo estilo perredista, digamos, de formas aberrantes de verdad. O sea, hay niveles que uno dice, que hasta comentó recientemente un exdiputado, hay que parar esto.
Entonces, mientras pasaba esto, apareció ahí, gracias a Dios, digamos, o a Juárez más bien, apareció ahí un frente de verdad, el Frente Conservador, que además tiene gente, naturalmente, aunque el país es grande, una marcha de, ponle, da igual la cifra, pero obviamente no eran 12,000, de más de 100,000, de 200,000, está bien, fue la primera concreción de movimiento de clases medias y sus acarreados, la costumbre del acarreo, pues es común y transversal. No diremos que no tampoco. No es tan importante el acarreo como los que van realmente convencidos. Y como se vio en muchos videos, la convicción que hay que acabar con el diablo de Macuspana, con el indio de Macuspana y con ese mundo, no importa que es el INE porque el INE representa un régimen de élites. Claramente el INE, más que nada para ellos, que no sepan qué es la reforma, sí que les vale madres, obviamente, no tienen que leer, pero saben qué es el INE, saben la función de Córdoba, saben la función de, digamos, de parar cualquier posibilidad, incluso de, destruir candidaturas de gobernadores como si nada. El INE es, digamos, ese corazón, digamos, del Estado ampliado, entre comillas, pero de la forma más siniestra, donde la clase empresarial, las clases medias y profesionales de Ciudad de México tenían el control del Estado a través de negocios con los políticos, ¿no? Esas mafias que vimos caminando juntos. Finalmente, oye, qué milagro ver a Woldenberg finalmente, como lo que siempre fue el gran hipócrita. El hombre que nunca vio nada, ni en 2006, no vio en 2006 lo que pasó, en 2012 Monex tampoco, ese hombre que nunca vio nada, que vive en este mundo donde hay una pluralidad democrática maravillosa, una transición copiada de la peor españolada que fue la transición de élites en España, que le parece perfecto porque es el modelo que les gusta, un modelo donde desde arriba todo se soluciona y abajo solo se vota de cuando en cuando y se calla. Es el modelo que le gustaba y Woldenberg, siendo el orador principal, terminó para siempre. Woldenberg hoy en día representa solo a una parte de México. Cuando yo llegué a este país, Woldenberg era tan intocable que cuando paseaba por, mejor lo vi en la Universidad de Guadalajara en 2006, unos meses antes de la elección, bueno, caminaba, flotaba casi. De la admiración a su alrededor, Woldenberg era el ídolo. Además tenía la típica forma de obispo, esa mano ahí que como que se mueve, que está en otra dimensión. Él está en la pureza absoluta. Él no daña, él no piensa. Y su discurso, allí, la revolución es la mayor vergüenza, la mayor hipocresía. Un país limpio, yo veo un país limpio donde nunca pasó nada, un país de instituciones. Todos sabemos que nunca han funcionado en verdad y que ya es de risa loca en 2006, cuando había problemas, que en 2018 no los hubo porque no había nada que hacer. Fue una marea obradorista. Nadie podía hacer nada. Eso es Woldenberg. No, y además Woldenberg es peor porque ni siquiera es cínico. Con madrazo, yo con unas copas me diría la verdad. Hay que hacer fraude porque hay que ganar. Woldenberg no. En el espejo se ve como una gran persona. Lo que dejó su hijo pródigo, Lorenzo Córdoba, es ese modelo de hipocresía máxima. Siguen creyendo que ellos defienden la democracia. La que nunca realmente aplicaron cuando hubo problemas, nunca llegó a México. Es la cruda verdad. Lo que defienden es la gente que caminaba con ellos. Esa es la gente que realmente apoya al INE. Los líderes de los mapaches, que tenemos la lista completa caminando, empezando por Ugalde, naturalmente, ¿cómo no iba a caminar con ellos? Eso es lo real. Y la gente de las clases medias que están ahí apoyando, ¿qué son? A ver, clase media no es tan pequeña, la que aunque sea aspiracional o sea menor, a ver, en Ciudad de México, pues solo en Ciudad de México hay 500,000 de ricos de verdad. Para tener una idea, digamos, de la dimensión. Solo Ciudad de México tiene el mayor Producto Interior Bruto, más Producto Interior Bruto que toda Colombia junta. Sí. Vamos, que México no es una Ciudad de México. Las élites funcionan. Igual que recordemos en Polanco, cuando Barley y su mujer fueron, su novia, perdón, porque viven separados, fueron a comer Polanco. O sea, que la novela de Guadalupe Loaesa, le gritaron todos como locos que se fuera, porque son sus lugares, es su poder, es sagrado su espacio y sienten que fue invadido. Entonces, cuando aparecieron ese Frente Conservador, apareció finalmente en las calles, organizado, serio, y obviamente ahí sin capuchas negras, sin ningún problema, y no cero violencia por primera vez en Ciudad de México. Milagros de la oposición que controla hasta a cosas subliminales que se ven por abajo. Pero dicho esto, en aquel momento tengo que decir a los señores, si no recuperamos las calles nosotros, no volvemos a aquella marcha que me impactó, aquella del 31 de julio del 2006, que ahí estuve yo, en una marcha que me pareció en la vida había visto aquel flujo de humanidad desde Reforma hasta el Zócalo, en la vida. Fue tan impresionante que creo que ahí fue ahí me quedé al Zócalo a vivir, ¿no? Un tiempo, ¿no? Aproveché mis 6 semanas en el Zócalo, Campamento Jalisco, pero esa es la clave, Cuando Obrador dijo, primero también, por una vez en la vida, Barbosa, por primera vez en la vida dijo algo, ¿no? Tuvo una idea decente, Milagros de Puebla, pasó algo. Pero el momento que el presidente dijo, ¿saben qué? Yo voy a encabezar la marcha. ¿Cómo no? Se acabó. Vamos bien, vamos a ver, esa es la clave. Luego, te juro que por primera vez vi a la gente, amigos, gente, familia, ¡pum!,
reaccionar, ya era hora, vamos calles. Son muchos, sí, pero finalmente somos más. Y ahí está la clave. Las calles es el principio, para acabar con esa pelea horrible de corcholatas, que de verdad insoportable, da vergüenza ese atrevimiento a hacer públicas cosas que no deberían, de cómo son. Pero dicho esto, la clave, vamos a hacer borrón y cuenta nueva. Aquí hay cosas muy importantes, nos estamos jugando un país entero, seguir muchas cosas fundamentales, y ahora es momento de decirles que las calles, perdona, son del pueblo. Y es tan importante. Eso es la clave, y qué bueno, y de golpe cambió todo. El ambiente del domingo de putas, ahí están, cambió. Aquí estamos nosotros. Es algo realmente fundamental. Fíjate que ahora me encantó cómo describiste no sé cuál es la palabra que empleaste, pero voy a hacer la traducción de lo que me recuerdo. Este zafarrancho narcisista entre las corcholatas realmente es penoso, de verdad. Yo creo que, como tú bien señalas, hay que tirar para adelante con lo realmente importante. Y qué bueno que el presidente dijo hoy en la mañana: la gente, los líderes políticos tienen que entender que lo importante no son ellos, es el pueblo. Y querida Alina, te quiero comentar, no sé si Adriana nos puede poner este tuit de la nota que se manejó hoy desde el Departamento de Estado, en el sentido de que Estados Unidos califica al INE en piedra angular de la democracia tras la marcha. ¿Lo tienes por ahí, querida Adriana? Ese. Estados Unidos califica al INE de piedra angular de la democracia tras la marcha del domingo. Bueno, te pongo en contexto, querida Alina, porque esta es una nota que tiene que ponerse el contexto. Resulta ser que en la conferencia habitual de hoy en el Departamento de Estado, el corresponsal de Reforma, José Díaz Briceño, fue precisamente con intención de arrancarle una declaración al portavoz del Departamento de Estado para saber qué opinaba él de la marcha del pasado fin de semana, y el portavoz del Departamento de Estado le dijo: sí, estamos enterados de esta marcha, y lo que el gobierno de Estados Unidos dice, que nosotros consideramos que una institución electoral tiene que ser independiente, tiene que estar ajena a intereses partidistas. ¿Y por qué? Pues porque esa institución es una piedra angular de la democracia. Y cuando el corresponsal de Reforma quiso ir más allá para que elaborara, le dijo: lo siento, no tengo más elementos, y ahí se quedó la declaración del portavoz. Pero claro, tanto Reforma como el Universal la han vestido esta nota, la han inflado, y es como si realmente el gobierno de Estados Unidos estuviera emitiendo un juicio de valor a propósito de la marcha del pasado fin de semana, cuando en realidad se limitaron a señalar: sí, nosotros estamos a favor de una institución electoral que esté libre de injerencias partidistas, algo que, por cierto, está en el proyecto de reforma de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué comentas tú? ¿Qué puedes comentarnos sobre este tema? Mira, yo vi la declaración del Departamento de Estado, escuché lo que dijo el portavoz. No es menor, incluso yo me atrevería a decir que no hay que minimizarlo. Es nuevamente toda esta actuación que les decía, ¿no? Cómo se va articulando la derecha electoral, empresarial, oligárquica, para sacar a la gente a las calles, y esa misma derecha corporativa expresada en medios de comunicación busca el apoyo de Estados Unidos, mientras la derecha organizada electoral y políticamente buscan alianzas con otros sectores de ultraderecha. Es decir, no hay que minimizar en todo este mapeo, ¿no? No es una conspiración, así se orquestan los intentos de desestabilización. Y este comentario evidentemente podría ser menor, de no ser porque se trata del Departamento de Estado. Es decir, no lo dijo Alina en Xochimilco, no lo dijo mi vecino, lo dijo el vocero del Departamento de Estado. Y eso implica que el Departamento de Estado, más allá de si estaba enterado o no, que evidentemente lo está, puede profundizar y puede encontrar en el INE esa estrategia, ¿no?, para amarrar más cabos sueltos.
no habían hecho esto, la derecha no solo no se había movilizado en las calles, sino que no habían encontrado ese punto en común que reflejara los intereses de amplios sectores. Y ahora lo están logrando con el INE, a tal grado que también no solamente es el INE el articulador de elementos racistas, clasistas y privilegios, sino también qué mejor que el INE para que Estados Unidos se pronuncie por la independencia de organismos autónomos, por la libertad, por la democracia, uno de los discursos favoritos, ¿no? Tanto de la Casa Blanca como del Departamento de Estado. Entonces, no hay que minimizarlo, como también hay que tener en el radar cómo se consiguieron esto que tú mencionas, cómo se consiguieron estas declaraciones. Sabemos que, pues, Reforma no necesariamente es un medio que se caracterice por velar por los intereses de los pueblos ni la emancipación de los pueblos, pero sí es importante saber que hoy el Departamento de Estado está no solo al tanto, incluso más allá si tenían anotaciones o fue parte de la misma pregunta del corresponsal de Reforma, lo cierto es que el Departamento de Estado incluso sabía cómo se había llamado la movilización, ¿no? Entonces, eso lo tiene en el radar, no hay que subestimarlo y hay que entenderlo como esa rearticulación de las fuerzas reaccionarias de México con las fuerzas reaccionarias conservadoras de ultraderecha a escala internacional. Querida Ángel, Alina, antes de que te nos vayas, ¿por qué no compartes, por favor, con nosotros dónde te puede seguir la gente? ¿Cuáles son tus próximas actividades? Muchísimas gracias, Jaime. Pues a mí me pueden seguir en Twitter en @AlinaDuarte_, en Instagram _AlinaDuarte, en Facebook.com/Alina Duarte Periodista, y también mencionar que justamente como parte de este repudio hacia la presencia de estas fuerzas de ultraderecha internacionales, empezando por Trump, Bannon, Eduardo Bolsonaro, Eduardo Verástegui, Fernando Camacho, etcétera, etcétera, va a haber una protesta este día viernes a las 9:30 de la mañana en el Hotel Westin en Santa Fe. Ustedes googlean ahí el Hotel Westin, va a haber una manifestación rechazando la presencia de toda esta gente, pues que lleva incluso sangre en las manos, ¿no? Tras el golpe de Estado no solo fue que Evo estuviera exiliado, asesinaron a 37 personas. Entonces, en repudio este viernes va a haber una movilización, vamos a estar subiendo los carteles y demás en nuestras redes sociales que ya les mencioné, y también pues ese mismo día en la noche nos vamos a reunir como parte de los programas de formación política. Sabrán, formó parte de la coordinación internacional del Instituto de Formación Política. Estaremos dando pues un taller sobre justamente redes sociales, estrategias en medios de comunicación en Durango. No tengo la sede, pero seguramente la haré pública ahí también a través de redes sociales. Y pues bueno, ya a donde me invitará, aquí en la Ciudad de México, aquí vamos a estar, y obviamente todas las noches aquí en Sin Censura. Te mando un abrazo a ti, Jaime, una disculpa por retirarme de manera previa. Te mando un abrazo, Oriol, siempre un placer encontrarnos aquí en Sin Censura, espero sea también más seguido. Les mando un abrazote a ustedes, a todo el equipo y obviamente a la audiencia de Sin Censura. Gracias, Alina, que te vaya muy bien. Y seguimos con nuestro querido Oriol, si me permites, Oriol. Te quería hacer una pregunta relacionada precisamente con la marcha del próximo 27. Fíjate que lo que comentaba Alina, en muchos sentidos las marchas, la toma de las calles, que de alguna manera había recorrido el espinazo de América Latina antes de que brotara la pandemia fue un efecto inhibidor tremendo de esas marchas que ya recorrían desde Colombia, Perú, Chile, México, en contra de este modelo neoliberal. Pero la pregunta de hoy, y que tiene que ver con esta sensación, como tú narrabas, querido Oriol, de mucha gente que dice, vaya, sí, recuperemos la calle y demostremos realmente de quién es la calle, ¿no? Pero fíjate, en esta composición de escena que ya empezamos a ver, va a estar el presidente, por supuesto, en un lugar estelar, ¿no? Al frente de esta marcha. Claudia Sheinbaum ya dijo que va a asistir, va a estar presente. Y uno de los personajes que también ya confirmó que va a asistir es Ricardo Monreal. ¿Qué opinión te merece la anunciada presencia de Ricardo Monreal, querido Oriol? Que ya casi hay tantos anuncios de que pues ya está a punto de montarse en el partido siguiente, en la oposición, en la candidatura. Vaya, estaba tan candidateado para ser, digamos,
¿no? El trayectorio oficial y bloquear el Senado y dedicarse pues, a su papel de salvar a la derecha, de salvar al soldado derechoso. Pues es curioso finalmente, no es curioso que en el momento en que el presidente, digamos, cambia el ritmo de la agenda completamente, ese señor, vamos a las calles, el informe se rinde después de marchar con el pueblo. De golpe, pese a todos los comentarios, pues ahí está en la marcha. Le tocará el papel que le tocó a Alito en la marcha. Le va a tocar exactamente el papel que a Alito le tocó Sí. aguantarse en la marcha. Yo creo que va a ser el espejo perfecto de Alito aguantando la vehemencia popular. Pues en México no importa la clase, pero hay buenos insultos para todo. Entonces, dicho esto, le va a tocar el papel. Aguantar, supongo, pero espero ahí que también impere la cordura. No hace falta convertirlo en mártir de nada, ni afectaciones. Creo en ese sentido, el hecho que sigue ahí, después de tantas obviedades, digamos, de su papel, digamos, significa que en realidad es muy difícil también, digamos, hacer el gran papel, porque, a ver, uno en el Senado finalmente es una burbuja. Los senadores, los diputados existen mientras están ahí dentro, pero no significa muchas veces que tengan una conexión real afuera. ¿Cuántos diputados desaparecen y nadie más se acuerda de ellos? Un líder parlamentario, finalmente, un líder en el Senado, es un líder entre una pequeña élite, una pequeña plutocracia, pero desaparece cuando afuera no hay nada. En ese sentido, el hecho de que sea uno más en una marcha, es creo una buena demostración de la importancia que tiene la Cuarta T, porque a partir de este liderazgo que sea capaz de caminar con nosotros en un proyecto que sigue al final entusiasmando, donde, como bien confirmaste, por cierto, la pandemia fueron 2 años que realmente cambiaron muchas cosas, un encierro, digamos, a lo íntimo, a la casa, a la privacidad, el hecho que muy bien lo haya roto la derecha, celebrémoslo, es nuestro turno también, pero en ese sentido creo que Monreal tiene una gran capacidad, sin duda, en los próximos años de bloquear procesos en todas partes, desde nombramientos de embajadores, todo puede bloquear. Y ciertamente, a ver, en el fondo ya sabemos que ninguna reforma va a pasar. Ya quedó claro que la Constitución de México, digamos, de Estados Unidos mexicanos, se creó, se diseñó todos los cambios para que cuando llegara un gobierno no pudiera romper la barrera de los 2/3. Creo que realmente la reforma energética fue la última y realmente no se pudo romper. La clave, porque además es realmente complicado, era una reforma que tenga realmente 2/3. Por menos que sea la derecha organizada, porque desde el mundo es muy difícil, por no decir casi imposible. Entonces, eso pasó con la reforma eléctrica. Finalmente fue la clave, entender, y nos están analizando qué pasará con la reforma, digamos, electoral. Sabemos que ahora viene la cuestión de los consejeros, que Morena ya avisó que en diciembre pues, va a intentar una maniobra clara. Puede que acabe esto en la inseculación, ¿no? Famosa, que es un término que produce, es muy vaticano ese término, que acabe siendo casi por sorteo, digamos, pero como sea, como dijo alguien, oye, mejor sorteo ya que las cuotas de partidos. Y la otra cosa que pasa, lo importante es recuperar las calles, lo más fundamental, porque a partir de aquí, incluso la clave de entender la importancia de un proyecto. El haberlos perdido en las grillas, digamos, de corcholatas, afecta, porque se pierde totalmente el sentido de la proporción de las cosas y de lo que importa. Dicho esto, es importante, llegue quien llegue, aunque obviamente uno tiene su candidato, casi candidata, para decirlo así, pero está bien, pero dicho esto, lo importante es que uno no está porque este personaje me caiga peor o mejor, sino para darle continuidad a un proyecto que sigue siendo muy complicado y que realmente estamos a la mitad de todo. Es un poco como esta situación en Ciudad de México entre Cárdenas, digamos, y Obrador, en que realmente, recordemos que casi se perdió la Ciudad de México. Había un candidato, o sea, Obrador ganó por 100,000 votos. Aparte que entra de diferencia. O sea, y tenemos una Ciudad de México donde, por cierto, y es interesante remarcarlo, hay una lucha pendiente. La derecha tiene posibilidades reales. En una ciudad donde es importante, y hay un pequeño apunte importante, el tema de Airbnb, no se pueden cometer errores de burbuja, como el error de Sheinbaum de, vaya, un acuerdo con Airbnb en Ciudad de México. No es un grave problema de rentas, es un problema del control, digamos, del capitalismo inmobiliario que tomó la ciudad y que obviamente se le ha luchado en el cártel inmobiliario, se ha luchado contra ellos, pero es muy importante que la gente sepa que la ciudad no queda en manos de unos pocos. Porque, a ver, finalmente, si al final solo quedan gringos, como yo vi a Vicente Serrano, nos vimos en septiembre en Álvaro Obregón, éramos los únicos mexicanos que quedábamos en Álvaro Obregón. Yo estaba fascinado con tanto gringo. Ya no voy a decir ni gringo porque se volteaban a verme. Realmente no tengo ningún problema con nadie, pero significa rentas altas, gentrificación,
un problema que se va agravando. Entonces, Ciudad de México, cuando más gentrificada, más la perderemos también. Un proyecto de vivienda popular inclusiva, que está incluido en planes de desarrollo, tiene que estar ahí para que no se pierda la ciudad. Ya vimos el aviso en 2021. Es un aviso real. Están organizados, tienen fuerza, tienen poder y la economía, y van escalando posiciones. Los podemos rodear nosotros, pero igual es al revés. Entonces, ahí está la clave. Ver el proyecto, lo importante del caso, lo que significa que estemos en las calles para medir. Ellos son 200, seamos 1,000,000. Es la clave de que a partir de aquí realmente es posible y viable pensar el por qué necesitamos esa continuidad, por qué realmente vale la pena. A sabiendas incluso que habrá cierta orfandad política, porque no es lo mismo Obrador que quien siga, sea quien sea. Hay una diferencia y ahí es donde será más importante el equilibrio, porque si no tenemos gentes en las calles organizadas, un movimiento, volver a una Morena que sea de verdad organización en las colonias, como el PAN tiene. Yo lo veo aquí en Puebla, el PAN se organiza en colonias. Morena desapareció en la pura grilla de cargos, de política y de elecciones. Volver a eso es la clave, porque es lo que permite que el equilibrio que siempre menciona Lina, yo soy su fan, se nota, digamos, es que si no tenemos calles y movimiento, cuando llegue un liderazgo menor, con no tenga tanta fuerza, si se deja todo en manos del juego de élites, de la pequeña política y las negociaciones entre unos pocos, ahí la gente pierde la conexión. Cuando se pierde la conexión entre el pueblo, digamos, y el grupo político que hemos votado para que siga un proyecto, entonces es mucho más fácil que la reacción tenga una fuerza inusitada que ya tienen en medios, en economía, en la alta política, en la sociedad civil. Ellos mandan. Entonces sabemos que en la empresa no mandamos nosotros, en las ONGs grandes, en los mismos autónomos, en ese Estado que ellos controlan, porque tenemos un gobierno, pero descubrimos en este sexenio que el Estado no es nuestro, ¿eh? Apenas hicimos algunas cosas nuevas, interesantes, como por ejemplo, lo que no pensamos, dividir al ejército. El ejército era finalmente una fuerza conservadora, para decirlo pronto. O sea, diplomados de Estado Mayor, gente con sus títulos que realmente nos veían. En cambio, es muy curioso que una parte del ejército puede estar en un proyecto. Es algo interesante. Se dividió a algo que era un frente, vaya, ¿quién hubiera dicho nunca que al campo militar entrara uno? Si no entraba uno como rehén o como víctima, no entraba de otra forma. Hay cambios interesantes, insisto. Pero son endebles 6 años, es apenas un inicio o a las malas un final. Entonces, la calle es la primera regla para empezar, para que funcione la continuidad que exige la gente, porque nos defiende a nosotros, es la clave. Cuando los vimos en las calles, sabemos que ellos quieren acabarnos completamente, quieren recuperarlos y que se acabe todo. Cosas básicas como los cambios, que hayan votado todos. El tema de las vacaciones, por ejemplo, ahora, es porque hay un cambio de época, pero el cambio de época se puede convertir en una pequeña transición inacabada. Ahí está la clave. Por eso es tan fundamental ver Obrador en la calle, con la gente, rindiendo el informe y luego en el Zócalo y sabiendo que la continuidad existe y la queremos todos. Ahí es cuando te das cuenta que la correlación de fuerzas, cuando menos en las calles, esta vez sea nuestra. Sí, y hay que demostrarlo porque está ahí. La fuerza de la izquierda no solamente se ha demostrado en las elecciones, pero también se tiene que demostrar, tiene que ser patente. Yo coincido y espero en línea con el análisis que has hecho, querido Oriol, que la marcha del próximo 27 de noviembre se convierta realmente en un auténtico revulsivo de Morena, de hacer al lado estos debates estúpidos sobre que si quiere Monreal o no ser candidato, que si es Judas, que si no es Judas, que si Marcelo Ebrard ya se enojó porque ya sabe que a lo mejor la preferida es Claudia Sheinbaum. Hay que cerrar filas, es momento de cerrar filas, y lo ha dicho de una u otra forma el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en que primero hay que terminar la obra de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pero y antes de que te vayas, querido Oriol, yo te ofrezco el siguiente postre para que lo comentes. Evidentemente va a ser importante la marcha del 27 de noviembre, pero, y no sé hasta qué punto sea un gran o un minúsculo, pero hay un personaje bastante pintoresco, y el señor Gilberto Lozano. Fíjate lo que dijo Gilberto Lozano a propósito de esta marcha. Los que verdaderamente quieren que López se vaya, vamos a ir el 27 de noviembre a las 11 de la mañana al monumento al Ángel de la Independencia, y de ahí partimos al Zócalo.
ya con los papeles en la mano, el acuse de recibo y la respuesta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que tienen claro cuál es el recorrido que Frena les pidió desde el 4 de octubre. Vamos con todo, amigos. Este es un reto para los mexicanos. Este es un gran reto para los mexicanos. El señor López dice que el pasado domingo fueron 60,000 gentes. Yo no me voy a poner a discutir eso. No, lo que Frena y todos los mexicanos debemos de aceptar es el reto de que le vamos a llenar el Zócalo. Ahora sí, los que verdaderamente quieren a López fuera, y no la manipulación de que ando para acá y me mandas para allá, no, al Zócalo. Ahí nos vamos a reunir. Frena nació para resistir la dictadura castrochavista, eliminarla, acabar con ella, y López la encabeza. Vamos al nido de la serpiente, a pedir la renuncia de López, así de claro. La señora que se llevó toda la marcha fue una que le dio con todo a López. Esa no les hizo caso a los organizadores de, no, aquí con tu pañoleta roja. No. Esa señora sí le dijo las cosas a López, se llevó toda la marcha en el país el domingo pasado. Pero ahora tenemos que ser 1,000,000 de gentes como esa señora. Esa señora sí le dijo las verdades a López. No se desgastó en un discurso demagógico y que poner calcamonía. No, ella se fue directo. Dijo, ya los tienes hasta la madre. Eres un corrupto, eres un ladrón. Y bueno, le dijo otras palabrotas y se llevó la marcha. Vaya, hasta en la mañanera apareció. El domingo 27 de noviembre. Vamos a estar los que verdaderamente queremos a López fuera. Y los que no quieren a López fuera, porque quieren que termine, y según ellos se va a ir, pues no irán. Y puedes llevar tu bandera, tu manta, gritar lo que tú quieras. A nosotros no vamos a dar instrucciones de qué decir y qué no decir. Eso sí, pacíficos y firmes. Es todo. Lo que pedimos es ser pacíficos y educados. Las marchas de Frena siempre han sido reconocidas porque no dejamos ni siquiera un papel tirado. No hay vandalismo, no hay violencia, es completamente pacífico. Pero no le vamos a poner mordaza a que la gente diga lo que quiere decir, porque el mensaje lo va a dar el pueblo, no los señores que tomemos o tomen el micrófono. Eso es el mensaje. ¿Qué decir de esta estridencia del señor Gilberto Lozano, querido León? Bueno, es la que menos me preocupa siempre que, a ver, el detalle esencial aquí, el primer detalle es la importancia de que para que no suceda algún tipo de problema, porque ellos, según ya convocaron su marcha, pues es justamente el tamaño sí importa. Si hay mucha gente, un buen servicio de orden. Yo recuerdo la perfección del servicio de orden del 30 de julio del 2006, cómo hacían cómo manejaban incluso el flujo para evitar justamente algún tipo de avalancha, o sea, y además para vigilar que no hubiera ninguna tensión o problema. Entonces, la importancia primero, no creo que el grupo sea muy importante. Ya Claudio X y su gente demostraron su marcha, ellos tienen el control, como en todo grupo, como en toda ideología, hay sectas opuestas. Como en el viejo marxismo tenemos los trotskos, los stalinistas, teníamos los eurocomunistas y algunas peleas, pero finalmente se imperaba el sentido, digamos, de una buena organización, y mucha gente, este tipo de grupitos no son tan importantes, o intentaron recuperar o casi provocar una división con un grupo de feministas que habían organizado algo para aquel día, y ellas mismas ya dijeron que, aunque para disgusto del Universal, que pues van a pasarlo a otro día. Me parece muy bien el tema de desaparecidas, está muy bien que lo cambien de día. Sí. Frena, aunque lo cambien de día, la verdad no es importante. No, realmente el único frente importante en México es el que ha organizado Claudio X González, que se dedica día y noche con todas sus redes de poder a organizarlo, y que además ha congregado a su alrededor masa crítica suficiente. Es el frente que importa. Frena, sinceramente, tiene un punto, digamos, que a veces digamos, y está bien que digan que la mujer que habló claro, que yo creo que sí, tu tía panista, así habla realmente, ¿no? Del indio de Macuspana, porque pues es indio, sí. Tu enemigo siempre será indio y negro, no hay de otra, digamos, en su mente no puede ser otra cosa, eso es el linaje colonial, eso no cambia nunca. Pero dicho esto,
Lo más importante es que desde muy temprano, si acude mucha gente, este tema va a ser irrelevante. Yo creo que en ese sentido Frena no consiguió intentó ser una articulación de una derecha al margen de la plutocracia habitual. Pero si algo existe en México, por cierto, es que la derecha está organizada con su sociedad civil, sus frentes, sus grupos muy armados, y no permiten que un recién llegado, un tipejo un poco estrafalario, para decirlo así, se meta a hacer lo que no debe. Mediante los tres grandes partidos de Va por México, sus frentes sociales y culturales y mediáticos están organizados en una estructura muy jerárquica donde ese tipo de gente, digamos, son secundarios. Entonces, no le demos más vueltas, creo yo, pero sí una cierta vigilancia en el sentido de evitar cualquier tipo de enfrentamiento. La masa crítica suficiente que esté ahí a partir de las 9 de la mañana al 27 es más que suficiente, insisto, para que no haya ningún problema con ese tipejo. Ahora bien, ese tipejo representa, digamos, la mentalidad. Lo que hace diferente o interesante a ese personaje es que se habla sin llenaderas, no tiene problemas. Representa el discurso más brutal, digamos, de la gente, pero todos hemos visto este discurso y en todo momento, todos en 2006 vimos, no había momento que no quisieran matar, empalar, destruir, o sea, la brutalidad, las clases medias. ¿Por qué es brutal? Porque además sienten el derecho a hablar. Porque, a ver, estoy en mi casa, como que estoy en mi casa, digo lo que quiero. En su casa es México, las controlan, es suya, les pertenece, tú apenas estás rentándole un espacio, entonces son claros y contundentes. Digamos, luego está Woldenberg, pero Woldenberg es otra cara de lo mismo. Unos son hipócritas, otros son directos, pero Woldenberg valida este mundo y dice que no pasa nada, que todo es todo es pluralismo democrático y social, pero bueno, la verdad es que quieren destruir, quieren matar y quieren tener masa crítica para que no pase nada. Va a ser negocios turbios, como siempre han hecho en nombre, digamos, de su poder. Y entonces, Gilberto, yo creo que lo único importante ahí es que seamos suficientes para que ese tema no sea importante. Si somos los que tenemos que ser, realmente Gilberto no existe, y espero que también Claudio X entienda y conozca, digamos, que no es suficiente. Ellos son miles, seamos millones. Así es. Pues, querido Oriol, gracias por ponernos en perspectiva. Que hace falta siempre que alguien entre y ponga en perspectiva de las cosas, porque entre tanto ruido, entre tanta cacofonía, uno francamente queda así con la cabeza, ¿sabes? Todo turulato. Gracias por ayudarnos a poner en perspectiva este tema, y te pido por favor que nos ayudes. ¿Cómo te puede seguir la gente de Sin Censura? Bueno, sobre todo en Twitter, no estoy verificado, pero creo que soy yo, Oriol Mayo. Ahí voy publicando cosas sobre mi libro del informe Iberdrola. Ahora me tocará presentarlo justamente a España y espero que muy pronto, insisto, ya estoy casi seguro que antes de Navidad tendremos novedades sobre la publicación del informe Iberdrola en México. Espero que ya muy pronto. Ojalá. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Querido Oriol, te quiero agradecer muchísimo la presencia, tu valiosa presencia en este espacio. Muchas gracias y pues seguimos en contacto. Nos vemos en la próxima. Pues, queridos amigos, llegamos hasta aquí cuando son las 22:05, tiempo central de la República Mexicana. Les agradezco muchísimo su atención. En nombre de Vicente Serrano, el titular de este programa, que, insisto, anda en una asignatura profesional, por supuesto. Así es que muchas gracias. Antes de despedirme, también voy a aprovechar aquí que estoy aquí al frente de Sin Censura para pedirles que, por favor, súmense a mi canal, échenme la mano. Es No Apto para Cínicos. Transmitimos todos los días a partir de las 14 horas. Búsquenos en YouTube, denle la campanita. También les pido que me pueden seguir a través de mis redes sociales, @Jaime Journo, y también a través de nuestro gran periódico La Jornada, a través de la sección La Jornada Sin Fronteras de nuestro gran periódico, uno de los pocos medios independientes. Así es que muchísimas gracias. Gracias al equipo de producción que, como siempre, nos cuida mucho, a nuestra querida Adriana, nuestra querida Ceci. Muchas gracias, buenas noches y estamos en contacto. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores.
Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.